Belleza sin filtros, un podcast de IRC, con Mireia Ruiz Castilla y Marta Yuste. Bueno, estamos hoy aquí otra vez. Hola a todos. Marta sabía cuál era el reto, vosotros no, pero ahora lo sabréis. ¿Qué te dije, Marta? Sexualidad y... cirugía íntima. Es que nos habíamos leído el pensamiento. Tú te has ahí animado en la cirugía íntima y has yo pensado, venía preparadísima. Hay que darle un podcast solo hablando de eso. Exacto. Pues claro. Todo Bien. tuyo. Empezamos con por qué es importante la esfera sexual y la cirugía íntima. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Viene todo? ¿Se opera todo? ¿Se hace por ser más sensible? ¿Qué es lo que te consultan? Wow, es que hay muchos matices. Hay muchos matices. La verdad es que en cuanto a la esfera sexual, podríamos decir que hay una parte de aumento de sensibilidad, ¿no? Pues de sentir más durante las relaciones sexuales, de tener un orgasmo más placentero, y que de alguna manera... de qué manera la cirugía íntima puede afectar, ¿vale? ¿Puede afectar y por qué ayuda? Porque a mí me costaría entender por qué puedo Claro, es que a nivel tener más anatómico placer. puede haber una explicación, y es que muchas veces hay mucha piel alrededor del clítoris y la fricción les acaba molestando, ¿de acuerdo? Entonces eso, quieras o no, te dificulta que llegues al orgasmo, porque en lugar de sentir placer sientes dolor e irritación. Pero luego hay una parte muy importante, que es que si yo durante las relaciones sexuales, en lugar de estar pensando lo que estoy pensando en si se está mirando la piel, si se ha fijado que tengo un labio más arriba que el otro, ahí no estás para lo que tienes que estar. Estás hablando de labioplastias y también podría ayudar a otro tipo de cirugías, ¿no? Porque, por ejemplo, en una perimenopausia no estaríamos haciendo una labioplastia para o sea, tener más sensibilidad. Sí, ahora estamos como más enfocados en lo que es la labioplastia, desde el punto de vista de aumentar la sensibilidad clitoriana, lo podríamos decir así, ¿vale? Uh-huh. Luego tenemos pacientes que nos explican que después, sobre todo de los partos, ¿de acuerdo? O de un parto de un bebé grande o de un parto normal vaginal, tienen la sensación de que pierden sensibilidad, es decir, de que la penetración, la entrada en la vagina la notan menos. Aquí hay que decir una cosa, que muchas veces nos creemos que la vagina sienta hasta el final, pero no es verdad. Nosotros sentimos el tercio distal, o sea, el tercio más fuera de la vagina. Todo lo que pasa más allá de eso, la verdad es que casi ni siente ni padece. Ha salido una cabeza. Es una cabeza, básicamente. Entonces, en este tipo de pacientes también podemos ofrecerle una cirugía que podamos mejorarle. Realmente, los últimos años, es verdad que esta tendencia ha cambiado. Antes se hacía lo que se llamaba la vaginoplastia. Yo creo que de aquí en el último podcast hicimos un check ¿no? De que el tipo de cirugía vaginoplastia podía dar lugar a confusión. La vaginoplastia para el estrechamiento vaginal, que eso es, yo creo que es de las cosas más buscadas. ¿Y realmente se hacen tanto? Es que no, ya se ha demostrado que solo sirve para aquellos casos de máxima laxitud. En los casos de un grado pequeño, leve, incluso moderado, simplemente el hecho de sacar la telita más superficial, que sería la vaginoplastia, no sirve. Porque a la que has tenido 4 veces más relaciones sexuales, al mes y medio, bueno, quien tenga mucha actividad... Te iba a decir, hay gente que a lo mejor... y otros en una semana se ha acabado. Está igual. Sí. ¿Por qué? Porque hay que entender la vagina como un cilindro en el que tiene por dentro una cobertura con una alfombra delgadita, sensible, que le afecta mucho los cambios hormonales, vamos a llamarlo así, pero es una telita que tiene por detrás un bloque, un cilindro muscular, que es al final el que nos va a acabar dando esa sensación de como de turgencia, de poca laxitud en ese sentido, ¿no? De notar más la penetración. Eso es lo más importante, es la musculatura que lo envuelve, ¿vale? Por mucho que yo vaya recortando esa telita va a seguir dando de sí, porque no tiene resistencia. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que se plantea? Ponemos grasa, ¿cómo no? Nosotras, ¿qué vamos a hacer sin la grasa?
pues ponemos grasa en toda la zona del periné y en todo lo que es el tercio, sobre todo distal, el que sale más hacia afuera de la vagina. Conseguimos paredes que son más gruesas, conseguimos realmente no un estrechamiento, sino aumentar la amplitud de esas paredes y que por lo tanto el estrechamiento sea real, no por acortar esa telita, sino por aumentar pared, ¿vale? Tiene otros beneficios, otros varios esa cirugía. Entre otras cosas, mejoran muchísimo esos pequeños prolapsitos de la vejiga urinaria, es decir, grados de incontinencia leves, moderados, mejoran muchísimo, porque la vagina no se está aguantando con dos paredes débiles, sino que le estamos poniendo dos pedazos de columnas que me aguanta toda la musculatura, o sea, todos los órganos del suelo pélvico. Entonces, muchas veces cuando hacemos este tipo de cirugía, para aumentar esta sensibilidad en el inicio de la penetración, me explican que, mira, la primera visita no te lo había explicado, tenía algunas pérdidas tontas de 2 gotitas y ahora noto que he mejorado un montón. Me lanzo, no puedo parar, ¿vale? O sea, un momento, voy a hacer de abogado del diablo. Vale. Porque si estamos diciendo que tienen la musculatura débil y demás, realmente, ¿hasta qué punto no es mejor que musculen y que hagan...? Es que es paralelo. Eso. De nada sirve mi cirugía si no estamos haciendo perifita muerte. ¿Y cuándo empiezan? O sea, antes ¿recomendarías, de la cirugía, tú que haces mucha íntima, ¿recomendarías que una paciente que tenga una esfera sexual sana, que no tenga ningún problema, ya empiece, pues después de un parto, por ejemplo, a hacer una estimulación? 100%. Y todas, aunque estén bien, o sea, ¿mejorará esa esfera sexual tener una musculatura más fuerte? Y no empeorará. Vale. O sea, el suelo pélvico en la mujer es como la cara y el pecho. O sea, va cambiando. No lo vemos, pero cambia. Entonces, por supuesto, quien ha tenido, o sea, te dirían un parto, incluso un embarazo, con todo el peso que ha tenido sobre todo el periné y sobre el suelo pélvico, sin duda. Y no estoy casada ni tengo con nada con esta casa comercial, con aún esta no estás marca. casada, pero estarás casada. No con la marca, ¿eh? Se llama Perifit, con la marca. Se llama Perifit, es un sistema de ejercicios de Kegel con un biofeedback que a mí me parece brutal. Fácil, sencillo, entretenido y sobre todo útil y efectivo. O sea, es que a mí me encanta. Y haciendo eso, ¿crees que puedes llegar a evitar a muchas pacientes que vengan a consultar por esto? Sí, ¿no? sí. Vale. De hecho hay mucha paciente que si la veo realmente muy, muy laxa, hacemos entre 3 y 6 meses de Perifit y luego la cirugía. Vale. Y después de la cirugía también recomiendas. Hay que continuar. Entonces, ahora sé que ibas a continuar, ¿eh? Sí. Pero voy a hacer un resumen así rápido. Venga. O sea, yo creo que las labioplastias que estabas hablando al principio sería más una afectación de la sexualidad, sí, con una connotación física por la barrera que implica la estimulación del clítoris, pero sobre todo mental. Por él me molesta, se me va a meter dentro, estoy concentrada en que no sé... También durante la penetración hay hipertrofias que son suficientemente importantes que se meten dentro de la vagina, ¿eh? O sea, que hay un componente físico claro, que... y la chica está todo el rato obsesionada en que eso no pase, con lo cual no es imposible que te relajes, claro, ¿no? Que cuando pasa duele, ¿eh? Exacto. Estás ahí, que viene. Sí. Y después tendríamos más la que pueda consultar por un orgasmo, por una afectación del orgasmo más vaginiano, ¿no? Sí. O vaginal, sí. que sí que le podemos ayudar con las indicaciones de pauta de ejercicios, más en las que sea necesario hacer una cirugía de lipofilina. Sí. ¿En qué casos dices tú, ostras, pues directamente lipofilina empecemos ya, o empieza con esto, valoramos y miramos? En función de la contractibilidad que presentan en el canal vaginal. Es la exploración que hacemos, le metemos deditos dentro de la vagina y pedimos que aprieten. Hay pacientes que... Joder, es tan convincente que estoy a punto de pedirte visita, pero estoy bien, no creo que no tengo problema. Hay pacientes que están muy desconectadas con su vagina y que ellas tienen la sensación de que están apretando a tope, a lo mejor lo que están haciendo es apretando el abdominal. Entonces, cuando tenemos esta desconexión, yo creo que lo ideal es empezar por trabajarse, por conocerse y por mejorar ese punto. Luego le ponemos, si hace falta, porque muchas veces, ostras, no hace falta, ya le pondremos un poquito de grasa porque probablemente mejoraremos. Vale. Quería solo hacer un comentario en algo que les pasa a muchas mujeres
y que con esta cirugía mejora un montón, que es el gasping. Es que en función de en qué posición estás manteniendo relaciones sexuales, entra aire dentro. Entonces son estos ¿no? los pedos vaginales que incomodan un montón y que también estás ahí pensando, ay, espérate, así no, así, bueno, ponte, uy, como pase me muero. Sí, y como tenga vergüenza y sea de las primeras veces que tienes relaciones, como, ay, se pensará que no es. Entonces, cuando esto pasa, porque tenemos un canal vaginal laxo, ¿vale? Esta cirugía realmente mejora muchísimo el gasping. Igual, siempre en combinación con el Perifit, ¿vale? Digo Perifit porque realmente es mi experiencia, pero, o sea, no porque sea el dogma, ¿no? Y la Biblia a seguir. Que si alguien quiere empezar con las típicas bolitas, pues claro, que sí. hay muchas cosas lo que de las estimulan. bolas y estas cosas es que tienes que estar más consciente en hacer y apretar y no sabes si lo haces y sobre bien. todo que a lo mejor no te da tanto feedback. O sea, lo bueno del Perifit es que tú estás haciendo una contracción y lo estás visualizando y entonces te corrige la contracción. Te corrige y te conecta. Al final tener aguantar una bola china o estar en el semáforo y hacer 10 kegels, pues, no sé, al menos en mi experiencia no me ha ido demasiado bien, la verdad. Pero en cambio, conectarme y tener esta sensación de agujeta vaginal me parece fenomenal. Que me voy a comprar el Perifit, ¿sabes? A ver, Perifit, por favor. A ver, ¿que se pide online? o por online o por Amazon. ¿Qué más cositas podríamos comentar? Por cierto, el gasping lo metemos en el cajón de mental, ¿no? Porque sí que lo que les incomoda es que se oiga y que les pare un poco la sensación de... Sí, es realmente... No hace falta que te operes por esto, si no te molesta. No, que va, no, si no te molesta, vamos. O sea, puedes... no es una indicación quirúrgica médica para nada, es verdad. Y no es una patología, es simplemente... No, de eso no. Exacto. Más cosas. Tuyo, que ¿Tuyo? este tema ya sabes repasar. Que es tu tema. Hemos hecho un poco de labioplastia, hemos hecho un poco de canal... Vale, yo creo que podríamos hablar de los labios mayores, ¿no? Labios mayores y embellecimiento, ¿no? Que esto de la medicina estética del es el todo, exacto, claro. La que viene para vérselo más bonito, ¿no? Sí, aquí sí que, no sé... a veces me encuentro en que cuando tú le preguntas, ¿no? O sea, ¿en qué mejorarías, qué harías? Me describen vulvas muy infantiloides, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa que yo creo que es muy importante comentar. La vulva en la mujer adulta no tiene demasiado labio mayor. Lo tiene, pero no es un labio completamente carnoso como el del bebé, donde casi no tiene menor y tiene mucho mayor. Esto a medida que nos vamos haciendo adultas y en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, esto cambia. Entonces, en la edad adulta lo que no podemos pretender es tener esta vulva más infantiloide con... Perdón. Cosas del directo. Exacto. Donde el labio mayor sea el máximo protagonista. No, o sea, podemos tener un labio mayor que sea lleno, que no tenga arruguita, que no sea flácido, pero que haya una compensación entre el mayor y el menor, ¿vale? O sea, esta coletilla creo que es importante. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algunos rellenos, podemos ponerle desde material propio, es decir, con grasa, es fenomenal, sí. Que de hecho es nuestro favorito. Rellenamos un poco ese labio, lo compensamos, le damos un poco de cojín, es un labio cómodo, bien. O podemos hacer tratamientos de tensar, como podría ser, por ejemplo, una radiofrecuencia. Perfecto, exacto. De hecho, lo usamos muchísimo en todo lo que es cuando a veces hemos hecho un abdomen y lo asociamos a... Claro. De paso, aprovechamos y pasamos un poquito de Morpheus. De Potenta, exacto. O sea, unas microagujas que lo que hagan es mejorar la calidad de esa piel y darle el tensado de manera que cuando tú ves a la mujer de pie no te dé la sensación de que ese labio mayor está colgando, ¿no? Exacto. Que es que con más... No un escroto ni mucho menos, pero no esa sensación de vacío. De vacío. Sí. Entonces, es verdad que nos gusta este tipo de tratamiento en mujeres que son más delgaditas y que, por lo tanto, por su constitución, no le cuadraría tener un labio mayor súper lleno, súper carnoso y al lado unas patitas delgadas. Es que, no, pero eso hay que explicarlo porque muchas veces es como, es verdad. Pues si no parecen microtestículos. No, o sea, en estos casos lo que hay que ir a buscar pues es la mejora de calidad de piel, sea con grasita, pero solo a nivel, por ejemplo, un microfat o un nanofat donde pongamos célula madre que vaya regenerando.
Combinado con una radiofrecuencia fraccionada. Para quien no nos entienda, esto es un poco más una hidratación que un relleno. Eso más. mismo. Sí. Y en cambio, esa mujer, que es verdad que nos puede cuadrar mejor, darle un poco de volumen, pues fenomenal. Sí. Pues fenomenal. Creo que este podcast, que lo tenías ganadísimo, vamos. Ya. Podríamos dejarlo aquí. Vale. ¿No? Pero necesito una conclusión. ¿Qué les dirías tú a todas aquellas que tienen esa duda, les molesta, les incomoda, pero les da cosa? Mira, yo les diría que vengan. Y ya veremos, porque viene mucha gente a la consulta, que yo estoy encantada de que vengan y de recibirlas, que no les voy a hacer nada. Ya. Porque están bien, porque me consultan por cosas que son normales, que sobre todo no les duele ni les preocupa en su vida, sino que vienen solamente para saber, oye, esto es ok, es ok, no hay que hacer nada. Pero que vengan, que consultemos, que miremos qué podemos hacer, que hay muchísimas opciones, que yo creo que lo peor en cirugía íntima es hacer lo mismo a todas las pacientes, porque eso es mentira cochina, porque cada paciente tiene su vulva, no vas a poder reproducir jamás la misma cirugía de una mujer a otra. Te diría incluso que ya en mamas diríamos, ¿no?, que todas tienen, ¿no?, esa peculiaridad. Podríamos hacer una pared con mamas y también con vulvas. Sí, pero a mí me da la sensación que mucho más con vulvas. O sea, ese patrón pintado del típico artículo de que la técnica quirúrgica es esta, es que no lo repito jamás. O sea, es que cada uno tiene una arruga aquí, una arruga allá, una cosa aquí, una cosa allá, y unas molestias y unas cosas que hace que nos tengamos que adaptar al 3000% a esa persona. Entonces, venimos, comentamos y vemos qué podemos hacer. Total. Y todo esto siempre yendo a un buen profesional, estando bien asesoradas y sobre todo dejándose en comentarios cualquier cosa que creáis que pueda haber quedado en el tintero. Y temas y preguntas que quieran, ¿no? High Beauties, para el siguiente podcast no le voy a dar sobre, sino que la responsabilidad la tendréis vosotros. Lo que vamos a hacer es que en comentarios vamos a poner temas de todo, de cirugía plástica, de medicina estética, o sea, de lo que queráis un poco, ¿vale? Y la doctora Ruiz será la encargada de prepararlo bien. Así que muchísimas gracias por siempre escucharnos. Empezamos, yo creo, esta experiencia a modo de a ver qué pasa. Y la verdad es que le hemos cogido el gusto, así que aquí sentaditas que estaremos. Un placer y nos vemos en el siguiente. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí en nuestro podcast.